Nirvánate Rudra. Rudra permanecía en pie, observando la división de la conciencia que conocemos como creación. De repente, pareció como si se tragara esa creación y quedó solo en el espacio, como si él mismo fuera el espacio. Al poco tiempo se hizo tan ligero como una nube y su tamaño disminuyó rápidamente. Con mi visión divina, vi que se hacía más pequeño que un átomo y en unos momentos se tornó invisible. Había alcanzado la paz suprema y se había hecho uno con el absoluto Brahman, que es conciencia pura. De este modo contemplé en esta roca, querido Rama, la creación, conservación y disolución del universo. Estaba realmente asombrado por esta percepción ilusoria. Miré de nuevo la roca y vi en ella toda suerte de criaturas en las más distintas circunstancias y relaciones mutuas, como si fueran los miembros de la diosa Kali. Esto solo puede ser visto con los ojos de la inteligencia despierta o con el ojo divino que ve cada cosa como realmente es. El que ve esta roca con los ojos físicos solo ve una roca y no la creación. A continuación, dirigí mi visión interior hacia otro lugar de la misma roca y vi una nueva creación que comenzaba a existir. En cada parte de la roca había una creación diferente y en cada roca que salpicaba aquella colina contemplé infinidad de creaciones distintas. En algunas de estas creaciones, Brahma estaba iniciando su trabajo creador. En otras, los dioses estaban brotando de la mente del Creador. Unas estaban pobladas por seres humanos. En otras no había dioses, y otras carecían de demonios. En unas reinaba la edad de oro, Satya Yuga, y en otras la edad de hierro, Kali Yuga. En unas los hombres habían dominado la vejez y la muerte, y en otras toda la gente había alcanzado la iluminación porque no habían encontrado obstáculos para comportarse correctamente. Vi la situación de todo el universo en el pasado, presente y futuro. En unas épocas reinaba la oscuridad y la ignorancia, mientras que en otras Rama luchaba contra Ravana porque éste había raptado a Sita. Unos mundos estaban regidos por los dioses y otros por los demonios. En este punto, Rama interrumpió con curiosidad. «Dime, Señor, ¿existió otro Rama antes de esta encarnación?» Vasista respondió sonriente. «Tú y yo hemos nacido 1000 veces, querido Rama, aunque desde el punto de vista de la realidad absoluta no hemos existido nunca. Nuestras vidas son como las olas del océano. Su aparición y desaparición se debe a la percepción ilusoria y a una errónea comprensión de la verdad. Después de contemplar la conciencia infinita por algún tiempo, comprendí de repente que toda la creación solo estaba en mi interior, que estaba en mi propio cuerpo, como el árbol en la semilla. Cuando uno cierra sus ojos para dormir, penetra en el mundo interior creado por su propia mente. Cuando despierta, su mente entra en el mundo de la vigilia. Del mismo modo, la creación es experienciada cuando uno penetra en su propio corazón, Hridayam. Después de ver la ilusión de esta creación en el espacio puro de la conciencia, Chidakasha, entré en otros lugares impulsado por mi curiosidad de conocer otros aspectos de la creación. En cuanto dirigía la luz de mi inteligencia interior hacia determinado espacio, tenía una experiencia de ese espacio concreto. Querido Rama,
Cuando entres en la conciencia de tu propio ser, ya estés durmiendo o despierto, comprenderás que todo es una masa de conciencia semejante al vacío. En este espacio brota la idea yo soy. La condensación de esta idea se conoce como buddhi o intelecto, y la condensación de la buddhi es lo que se conoce como mente o chitta, que experiencia los tánmatras o elementos puros, de los que surgen las experiencias de los distintos sentidos o indriyas. Unos dicen que esta creación está sometida a un orden, niyati o dharma, pero otros niegan que exista tal orden. A pesar de ello, es imposible alterar la naturaleza de los objetos creados que han adquirido sus características por medio de una idea determinada que surgió al principio en la conciencia infinita. A medida que iba contemplando esta creación, mi tamaño iba disminuyendo a proporciones atómicas y llegué a experienciarme como un rayo de luz en el que iban apareciendo sucesivamente las experiencias sensibles. Luego comencé a ver con los órganos que llamamos ojos, y lo que veía se transformó en objetos. El fruto de esa experiencia era la visión. Cuando veía todo esto, surgió el tiempo, es decir, la forma o sucesión de lo que veía se transformó en un orden o método, y donde veía todo aquello se convirtió en espacio. Este es el orden convencional de lo creado. Cuando la conciencia abre sus ojos de esta forma, o si lo prefieres, toma conciencia de sus poderes, surgen los tánmatras y los sentidos, que en realidad son puro vacío, y comienzan a actuar. Del mismo modo pensé, quiero oír algo, y del tánmatra sonoro llamado sabda surgió el órgano del oído. Luego brotaron los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. Aunque todos ellos parecían haber surgido en mí, de hecho no me había ocurrido nada. Cuando los 5 elementos o tánmatra y los 5 sentidos o indriya comenzaron a existir, surgió irresistiblemente en mí el correspondiente conocimiento y experiencia de lo que sentían, aunque no tenían forma alguna y eran realmente ilusorios. El estado en el que la conciencia contempla dichas experiencias sensibles es lo que la gente conoce como individualidad o sentimiento del ego, ahamkara. A medida que esta noción de egoidad se va condensando, se conoce como intelecto o buddhi, y cuando se condensa totalmente, se conoce como substancia mental o chitta, de modo que, aunque seguía siendo conciencia pura, parecía haber adquirido un cuerpo sutil o ati-bhajika y un órgano interno o antakarana, formado por el ahamkara, la buddhi y el manas. Pero yo soy más sutil y vacío que el aire, y por consiguiente no puedo servir de obstáculo a cosa alguna. Sin embargo, como conservo esta existencia ideal durante un considerable periodo de tiempo, crees que tengo un cuerpo. Este mismo sonido que tomáis como mis palabras habladas solo se produce a causa de vuestras propias ideas de existencia. ¿Escucháis mis palabras como la gente que está soñando oye sonidos significativos? El primer sonido que emite un niño es Om, y por consiguiente Om se considera el sonido primordial. Todo lo que he estado diciendo aparece en tu interior como si fuera mi discurso, como en un sueño. Yo soy el Brahman absoluto, el creador de esta creación y el perceptor de ella,
He creado todo esto a partir de mis propios pensamientos, y aunque existo, no he nacido jamás. He visto el universo, más allá del cual no hay nada, pero todo lo que he visto es puro vacío, puro experienciar. Nada existe, porque existir es un término sin verdadero contenido. Nada existe en el exterior de la conciencia. Todo está en la conciencia. Todo es conciencia. No hay mundos en Brahman, sino que Brahman ve y experiencia el mundo en su interior. Esta experiencia o percepción no es una realidad de hecho, sino un mero pensamiento. Esta verdad no puede ser vista con los ojos físicos que solo pueden ver los objetos materiales. Pero cuando ves con los ojos sutiles del Ati Bhajika, puedes captar la creación tal cual es, el nirvana de Brahman, la verdad misma. Experiencia interior de los elementos. Cuando experiencié el espacio, vi el elemento tierra y me convertí en tierra. En esta tierra experiencié la existencia de incontables universos sin abandonar la conciencia de ser conciencia pura. Vi los más diversos fenómenos y acontecimientos que se producían en esta tierra, es decir, que se producían en mí. Sentí al labrador roturándome con su arado y el calor abrasador del sol y el frío discurrir de los torrentes. Luego me transformé en el temible espacio en donde existen los montes Loka Loka y experiencié los actos y movimientos de innumerables seres, dioses, demonios, hombres y animales que me cubrían por entero. Me sentí cubierto de montañas, bosques y desiertos que ocupaban la tierra entera. Mientras conservaba la conciencia de la tierra, experiencié todo lo que ocurre sobre ella, los llantos y lamentos de los que han perdido a sus seres queridos, la alegría de las jóvenes bailarinas, los gritos de los hambrientos, la euforia de los poderosos, sequías, terremotos, guerra y destrucción, bellos pájaros y miserables gusanos, bosques florecientes, sabios en meditación. Todo esto sucedía, querido Rama, en este cuerpo mío mientras conservaba la conciencia de la tierra. Rama preguntó al respecto: mientras estabas ocupado en la contemplación de la tierra, Parthiva Dharana, ¿esa tierra era real o puramente mental? Vasista respondió a esta cuestión: verdaderamente era mental, querido Rama, y yo me había transformado realmente en tierra, pero también es cierto que no era mental y que en este momento no soy aquella tierra que era. No hay ninguna tierra separada de la mente. Lo que tú consideras real o irreal solo es una operación mental. Soy conciencia infinita. Los pensamientos que surgen en ella se conocen como sankalpa, ideas o nociones. Estos pensamientos son la mente, la tierra, el mundo y el creador. Este mundo aparece en el espacio a causa de esos pensamientos o sankalpas, como una ciudad fantástica que flota en el cielo. Lo que yo experienciaba como tierra no era más que una mera idea y por consiguiente algo mental. A causa de su persistente contemplación, dharana aparece como si fuera tierra que penetra y envuelve a la mente, confundiendo ambas irrealidades. La idea o plano de la tierra es puramente mental,
solo es una idea que surge en la conciencia y en otro sentido solo es un vacío. Cuando esta idea persiste durante algún tiempo, pierde aparentemente su naturaleza mental y parece transformarse en esta sólida, firme y dura tierra que ahora creemos ver. Pero desde este punto de vista, la tierra no existe, aunque ha sido considerada como una existencia sólida y material desde el comienzo de la creación. Del mismo modo que los objetos soñados solo están en la conciencia del que sueña, este mundo no es otra cosa que conciencia de Brahma. Las ideas que brotan en la conciencia no son más que conciencia y ninguna otra cosa. Por consiguiente, ningún pensamiento existe, ni el mundo, ni el ser. Cuando lo vemos de este modo, el mundo deja de existir, pero cuando no lo observamos cuidadosamente, parece existir, por supuesto. Del mismo modo que un cristal refleja los colores sin pretenderlo, la conciencia infinita refleja el universo entero. Por tanto, el mundo no es mental ni material, sino conciencia pura que se manifiesta como esta tierra sobre la que caminamos. Esta falsa noción, mantenida por infinidad de seres en los tres mundos, alcanza una realidad existente o relativa que conocemos como tierra. Yo soy todo y todo está en mí. Así percibí la tierra en mi corazón. Todo lo que había visto y sentido estaba allí, en mi propio corazón, pero lo veía como si fuera algo distinto a mí, bajo una relación sujeto-objetiva, porque en todas partes está el mundo, en todas partes está Brahman, y en todas partes está el vacío. Esta tierra está en todas partes, pero solo es conciencia. Como una ciudad soñada, nunca ha sido efectivamente creada. No hay unidad ni diversidad, no hay existencia ni inexistencia, no hay yo. ¿Cómo podemos decir que algo existe? Aunque experienciamos el mundo, en realidad no existe. O si lo prefieres, cuando se dice que el mundo existe, lo único que existe es Brahman. Puesto que es como una ciudad soñada, ¿cómo podríamos afirmar o negar su existencia? Del mismo modo que experiencié la tierra por la contemplación de la tierra, Prithividharana, experiencié el agua por la contemplación del agua. Por la contemplación del agua, Abdharana, me transformé en agua. Sin ser inerte, me convertí en algo inerte. Habité las entrañas del océano durante mucho tiempo, después de producir los sonidos adecuados. Residí también en los cuerpos de las plantas a través de ciertos canales que poseen en su interior. Penetré en la boca de los seres vivos y me hundí en los órganos vitales. Corrí sin descanso a lo largo de los ríos y descansé en sus presas y embalses. Convertido en vapor de agua, llegué a los cielos en forma de nube y permanecí allí durante un tiempo con mi amigo el rayo. Habité en todos los seres como el elemento agua, igual que la infinita conciencia reside en todos los seres. En contacto con las papilas gustativas de la lengua, saboreé los más diferentes gustos, pero esos sabores no eran experienciados por mí, ni por mi cuerpo, ni por ningún otro ser. La experiencia aparece en el interior como el objeto de esa experiencia, y en ese sentido es falso. Cuando las flores se abrían, descendí sobre ellas como el rocío, y saboreé la dulzura que queda en ellas cuando las abejas las han libado.
Residí en las 14 clases de seres como conciencia del gusto, que parece inconsciente e inerte. Tomando la forma de diminutas gotas de agua, disfruté cabalgando sobre el viento y desplazándome de un lugar a otro. En este estado acuoso tuve diversas e interesantes experiencias. Vi cientos de mundos que existían y se desvanecían continuamente. Con forma o sin forma, solo eran conciencia pura y vacío inmaterial. Querido Rama, no eres nada, ni siquiera existes. Solo eres conciencia pura. Después me convertí en el elemento fuego por medio de la contemplación del fuego, Teyadharana. El fuego o la luz es esencialmente sattva, siempre luminoso, despejando las tinieblas como un rey pone en huida a sus enemigos. Convirtiéndome en la luz que hace visibles todas las cosas, comprendí la desgracia de la obscuridad, tamas, que oculta y destruye las buenas cualidades. La luz proporciona la forma a todas las cosas, como un padre proporciona la forma a sus retoños. En los mundos inferiores, la luz brilla a un nivel mínimo y reina una gran oscuridad. En cambio, en el cielo solo hay luz. La luz es el sol que hace florecer el loto de la acción. Me convertí en el preciado color del oro, en la vitalidad y el valor de los hombres. Brillé en las joyas como si fuera el fuego, y en las nubes tormentosas. Fui el rayo temible y certero. Fui el parpadeo de las mujeres apasionadas y la poderosa fuerza del león. También fui el odio de los demonios hacia los dioses, y de estos hacia los demonios. Me convertí en la esencia vital de todos los seres. Viví la existencia del sol, de la luna, de las estrellas y de las piedras preciosas, del propio fuego, del mismo rayo. Cuando me convertí en fuego, las cenizas ardientes fueron mis dientes, el humo mis cabellos y el combustible mi aliento. En la fragua me convertí en el fuego que modela el acero al rojo vivo y despide chispas al ser golpeado. En ese momento, Rama preguntó con curiosidad: «¿Mientras eras fuego, fuiste feliz o desdichado?». Vasista respondió con una tenue sonrisa: «Igual que una persona que duerme profundamente, aunque sigue con vida, no tiene conciencia del tiempo, cuando la conciencia se transforma en objetos insentientes, siente que no siente nada. Cuando se ve a sí misma como los elementos, tierra, fuego, etc., cree que es inerte. Sin embargo, de hecho, no existe tal división de la conciencia en sujeto consciente y objeto inconsciente. Por consiguiente, todo lo que experiencié en los estados de tierra, agua y fuego, lo experiencié solamente como Brahman. Si hubiera sido realmente inconsciente e inerte, ¿cómo podría haber sentido lo que significa ser tierra y todo lo demás? Cuando la persona viva piensa que está dormida, parece quedar insentiente. Si uno despierta a la verdad de sí mismo, la materialidad del cuerpo se desvanece y con el cuerpo sutil, Ati-Bhajika, es capaz de penetrar en cualquier parte. Este cuerpo sutil es inteligencia pura. Cuando uno alcanza un nuevo estado con esa inteligencia que ya no responde a su propio deseo personal, no siente felicidad ni desdicha. Todos los elementos que experienciamos son irreales, como el mundo que vemos en el sueño está envuelto por la obscuridad de la ignorancia. Cuando uno toca un torrente de lava que imagina con su mente, no sufre dolor.
Lo mismo ocurría con mi experiencia de los elementos. Más tarde me transformé en aire por la contemplación del aire, Vayudharana. Enseñé a danzar a las hojas, los tallos y la paja, y moviendo la brisa refrescante, me hice buen amigo de las muchachas jóvenes. Al mismo tiempo sentí el terror de las borrascas, huracanes y tornados. En los jardines transportaba los dulces aromas de las flores. En el infierno, las hirientes chispas de fuego. Mi movimiento era tan rápido que la gente cree que el viento es hermano de la mente. Corría sobre las sagradas aguas del Ganges. Aunque esto puede parecer aburrido, me divertía librando el cansancio y la fatiga de los hombres. Ayudaba al espacio a transportar las ondas sonoras, y por ello era considerado como un fiel amigo del espacio. Habitaba también en los órganos vitales de todos los seres. Conocía los secretos del fuego, y siempre fui considerado su amigo. Por medio del aliento, ponía en marcha el cuerpo de todos los seres vivos, y era al mismo tiempo su mejor amigo y su enemigo más temible. Cuando me detenía, no podía ser percibido por nadie. Durante la disolución cósmica, podía mover enormes montañas y arrojarlas a cualquier parte a mi antojo. Como aire tenía 6 funciones distintas: reunir en un punto, secar, sostener, producir movimiento, transportar aromas y refrescar. Mi tarea consistía en construir y destruir los cuerpos. Siendo el elemento aire, percibía en cada molécula de aire el universo entero, en el que, a su vez, estaban alojados todos los elementos, como en este mismo universo. No tenían existencia real, por supuesto. Esos mundos solo eran ideas que surgen en el espacio cósmico vacío. En todos estos mundos hay dioses y planetas, montañas y océanos, unidos a las ilusorias nociones de nacimiento, crecimiento y muerte. Deambulé por todas las esferas de mi corazón. Toda clase de seres, incluso los dioses y los sabios, estaban en mi cuerpo como una muchedumbre de mosquitos. Con mi permiso cambiaban de formas y colores y sentían un inmenso placer cuando yo les tocaba, aunque no podían verme. Aunque los mundos inferiores estaban a mis pies, la tierra en mi cintura y los cielos en mi cabeza, nunca abandoné mi naturaleza diminuta. Me movía en todo momento, en todas direcciones, y hacía todo lo que había que hacer. Era el ser de todo, y lo era todo, pero sin embargo era puro vacío. Sintiendo que era algo y no era nada al mismo tiempo, comprendí que el estado sin forma también tiene una forma. Mientras tomaba conciencia de todo esto, permaneciendo inconsciente de todo. Había infinitos universos, como el que estaba experienciando, igual que un hombre sueña que está viendo innumerables objetos. Yo experienciaba universos en el interior de cada átomo y otros universos en el interior de los átomos de aquellos universos. Me convertí a mí mismo en esos universos, y aunque era el ser de todos ellos y los penetraba y envolvía por completo, no me sentía envuelto por ellos. No eran más que palabras, como cuando decimos «el fuego es caliente». Después de esto, regresé a mi cabaña del mundo anterior. Busqué mi cuerpo físico, pero no estaba allí. Había un viejo sabio sentado en un rincón, en profunda meditación, en posición de loto. Su rostro era hermoso y radiante a causa de la paz y la felicidad que parecían invadirlo. Sus manos de loto, situadas frente al ombligo, también brillaban con fulgor extraordinario.
Sus ojos estaban cerrados, pues se hallaba claramente más allá de toda conciencia corporal, sin ver mi propio cuerpo, pero observando al sabio sentado en meditación, pensé lo siguiente: este es un sabio iluminado y perfecto, que ha llegado aquí como yo mismo, buscando un lugar de total recogimiento. Quizás esperaba mi regreso, y al ver que tardaba tanto tiempo, se deshizo de mi cuerpo y ocupó la cabaña. Conviene que regrese al otro mundo,